Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Facebook Live, tremendo Facebook Live. Hoy voy a compartir con ustedes tal vez una de las técnicas más poderosas que tú puedas conocer para efectos de mejorar la calidad de tu oratoria, para efectos de generar más confianza y más seguridad en tu mensaje y por supuesto también más posibilidades de que tengas y que te sientas más cómodo cuando hablas. ¿Listo? Hoy vamos a hablar entonces de tres factores que pueden o que debes tener en cuenta al momento de generar tu mensaje. El primero y entremos de lleno al punto. El primero, mira, cuando tú hablas, cuando estás hablando, pasan tres cosas. Mejor dicho de otra forma, cuando tú estás hablando, el 100% de credibilidad que genera una persona hacia ti parte de tres puntos. Primero, es la parte vocal. Mejor, verbal, la parte verbal. Cuando estamos hablando de la parte verbal, estamos hablando del contenido del mensaje en sí mismo, es decir, del mensaje en sí mismo. Entonces, ¿qué tienes que tener presente tú para como orador poder generar un impacto en relación con tu mensaje? Primero, debes saber a fondo de lo que estás hablando. Esto es fundamental, amigos. Si tú no conoces de lo que estás hablando, vas a patinar y vas a comenzar con muletillas como y demás. Entonces es importantísimo que para que tu mensaje sea contundente y entendible y creíble sobre todo, tú tienes que saber a fondo de lo que estás hablando. Punto uno. Punto dos. Es importantísimo que tú tengas presente que a pesar de que tú puedes saber muchísimo del tema, a pesar de que tú puedes saber muchísimo sobre el tema, es posible no, así va a suceder. Solo el 7% del 100% de la credibilidad que la otra persona va a percibir sobre ti está dada por tu mensaje. Y el otro 93% está dada por algo totalmente distinto a las palabras que dices. Entiendas el lenguaje corporal, por un lado, y segundo, el tono de la voz, que esos son los dos aspectos que vamos a ver. Pero lo que quiero decirte y lo que quiero que entiendas en este momento es que mucha gente se prepara, puede que te prepares a fondo para compartir tu mensaje y lo hagas súper bien, pero no basta con que te prepares súper bien y te aprendas de memoria todo tu mensaje y que lo sepas a fondo, no es solo eso. Ojo, porque solo el 7% de lo que hagas con tus palabras, y puede ser lo mejor, puede ser el mejor abogado del mundo, puede ser lo mejor que tú quieras. Pero vuelvo y te digo, si tú crees que solo con las palabras vas a encantar a la gente y vas a generar credibilidad en tu oyente, estás perdido. Por lo tanto, a esa contundencia en el mensaje, a esa profundidad, a ese conocimiento que tú tienes de tu mensaje, necesitas sumarle dos cosas. Primero, el componente vocal y segundo, el componente visual. El componente vocal hace relación ahora sí al tono de la voz. Entonces, el primero hace relación al mensaje como tal, es el contenido del mensaje. ¿Qué vas a entregarle a tu audiencia? Uno, dos. Ahora, ¿cómo vas a realizar la entrega de ese mensaje? ¿Cómo vas a utilizar tu voz? Y acá es muy, muy, muy importante que tengas presente que cuando estás utilizando la voz, tienes que conocer tu voz. Y no solo conocer tu voz, sino tienes que conocer las formas en las que tú puedes jugar con la voz a favor de tu mensaje. Y te voy a dar 4 volúmenes de la voz que tú puedes utilizar al momento de compartir un mensaje y que por supuesto, sin duda alguna, puede convertir una fiesta en un funeral o un funeral en una fiesta. Te estoy hablando de los 4 tonos que digo a continuación. El primero es el tono del planteamiento. En el tono del planteamiento tú digamos que rápidamente consiste en que tú vas a utilizarlo para plantear una idea, para sembrar una idea que tú quieres que tu público, digamos que entienda y sepa. Y para eso necesitas entonces modular muy bien, necesitas hablar despacio y digamos que el tono de la voz en cuanto a volumen, más bien el volumen de la voz no debe ser muy alto, pero tampoco muy bajo. Debe ser normal. Cuando tú estás planteando una hipótesis o estás planteando, por ejemplo,
una respuesta a algo importante, tú no puedes darla rapidísimo porque si no la persona que está escuchando tal vez no la está entendiendo y entonces tú vas a hacer que cuando hablas muy rapidísimo o muy rápido, entonces ¿qué va a pasar? Que la persona se va a distraer, la persona no va a entender, solo va a entender el 30% de tu mensaje, como acaba de pasar ahorita. Si por el contrario yo le estoy diciendo al señor juez, mire, mi defendido no es responsable porque en el presente caso no hay responsabilidad del Estado, permítame decirle por qué. Primero, no hay evidencias que verifiquen la existencia de un daño. Por lo tanto, si no hay daño, no hay responsabilidad. Segundo, supongamos que hay daño. Habiendo daño, acá yo evidencio, señor juez, que hay la concreción del hecho de un tercero. Hecho de un tercero que, por supuesto, impide la imputación o la atribución de daños a mi defendido. Y tercero, yo no encuentro la concreción de ningún título de imputación, ni culpa, ni dolo. Si yo llego a decir todo esto de forma absolutamente rápida, adivinen qué va a pasar. Pues el juez no va a tener ni siquiera el tiempo para tomar nota de todo lo que usted está diciendo. Así que el primer tono es el del planteamiento. Segundo, el tono de la emoción. Ahora sí, si usted le quiere meter emoción a su historia, si usted le quiere meter emoción a su relato, usted ahora sí debe hablar rápido. Ahora sí tiene que hablar rápido. ¿Cuándo se utiliza la rapidez en este tono? Ahora, rápido y fuerte, es decir, la entonación debe ser más alta, el volumen debe ser más alto. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar este tono? Lo vas a utilizar cuando quieres generar emoción, cuando quieres generar emoción, cuando tú quieres generar algo, cuando tú quieres que el oyente, digamos que quede atrapado porque algo va a pasar. Entonces, normalmente, si tuviera yo que describir alguna escena de acción o algo que va a pasar, o que podría generar algún tipo de peligro dentro del relato, yo podría utilizar ese tono de forma tal que podría invitar al oyente a que se imagine lo que yo estoy pensando, a lo que yo estoy relatando, porque esto es una de las gracias o esta es la gracia que tiene precisamente el tono de la voz, que tú puedes hacer que el oyente pueda imaginarse las cosas que no vio, pero que tú, gracias a un excelente relato, lo puedes lograr de forma casi que fidedigna. Así que si tú logras eso, genial. Entonces, en ese segundo tono, sí vas a utilizar velocidad. Obviamente no vas a hablar como una máquina, rapidísimo, no, pero sí vas a hablar rápido y vas a subir la voz. El tercer tono, el tercer volumen, llamémoslo el silencio. Cuando tú estás hablando, es evidente que, yo les decía, cuando tú estás planteando una información importante, que tú quieres que tu receptor del mensaje lo tenga clarísimo, tú tienes que hacer pausas. Es decir, luego de que tú botas una idea importante, tienes que darle un espacio a la persona que recibió el mensaje para que lo entienda, lo interiorice y lo asimile. Entonces te voy a poner un ejemplo. Estuvimos hablando cuando yo inicio mis clases, cuando yo inicio semestre en las universidades, sea posgrado o pregrado, pues uno tiene que llegar a un acuerdo con los estudiantes, que obviamente son las bases o son las pautas para desarrollar la clase. Si yo, por ejemplo, comenzara a desarrollar las pautas y diera las reglas o todo lo que se tiene que cumplir en clase de forma rapidísima, pues los estudiantes evidentemente no me van los estudiantes no me van a parar bolas, como decimos acá en Colombia, no me van a poner atención. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, doy un mensaje importante y guardo silencio. 3, 4, 5 segundos por mucho. Y sigues, ¿listo? Eso es bien importante. Eso es el tercer punto. Y el cuarto punto, importantísimo, es el tono o el volumen del susurro. ¿A qué me refiero? Que cuando tú vienes, por ejemplo, de narrar algo emocionante, luego de hacer un silencio, finalizas con el susurro, porque evidentemente la consecuencia que hay después de un silencio es que la persona está atrapada en tu relato, le estás generando escasez, le estás generando a la persona interés. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, cuando el profesor está en un salón o está, por ejemplo, alguien en un auditorio y va a hablar y hace absoluto silencio, todo el mundo guarda silencio? Precisamente el silencio hace que te pongan atención. Entonces, luego de que te pongan atención, luego que los tengas atrapados así en tu relato, vas a realizar una frase en un tono de susurro, así como yo lo estoy haciendo, en un tono despacio y sin emoción, que ahí es cuando tú vas a dar la conclusión. Ejemplo, señor juez, acá se ha demostrado que mi cliente no tiene la responsabilidad
de indemnizar los perjuicios causados. No existe ninguna prueba que respalde las pretensiones del demandante. Por lo tanto, señor juez, yo le solicito que usted absuelva a mi demandante. Un ejemplo muy básico, un ejemplo muy rápido, pero que lo podemos utilizar. Fíjense yo cómo he utilizado la voz en distintas formas. Y el último componente, entonces ya dimos los 4 factores para generar el componente, digamos, el componente vocal. Voy a hacer un resumen para los que acaban de llegar. Primero, existen 3 herramientas que te van a convertir en un excelente orador. Primero, tienes que conocer, es el componente verbal. El componente verbal hace relación al contenido en sí, el contenido en sí de tu mensaje. Es decir, el mensaje como tal. ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar de responsabilidad del Estado. Voy a hablar de responsabilidad médica. Voy a hablar hoy de la sentencia a la que le hice un análisis. Ok, tú vas a hablar de eso. Genial, vas a hablar de eso. Muy bien. Luego de que tú tienes claro tu mensaje, luego de que sabes de lo que vas a hablar, tienes que entender que solo el 7% de eso, de la convicción, de la credibilidad que vas a generar en el receptor del mensaje, está dado por el contenido de tu mensaje. Por lo tanto, el otro 93% está dividido en el volumen de voz que uses para compartir tu mensaje y, por último, el lenguaje verbal. Ya hablamos del segundo, hablamos de la parte de la parte vocal, que es el tono de la voz. Ese se lleva el 38%, es decir, el 38% del 100% de la credibilidad está dado por el correcto uso del tono del lenguaje, perdón, del tono de la voz. Si tú usas un tono de la voz absolutamente plano durante toda tu intervención, adivina qué va a pasar. Vas a aburrir a la gente. Entonces, ¿a quién le parecería súper importante poder conocer, que ya lo conocen, y sobre todo poder practicar y poner en práctica los tonos de la voz para captar a precisamente toda su audiencia? Pues a todos seguramente. Si no lo haces, vas a perder el interés de tu cliente, de tu juez, de la sala de audiencias, de un auditorio, etc. Y el último punto ya para acabar, amigos, es el siguiente. Es el relacionado con la parte visual. La parte visual, entiéndase el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal tiene un altísimo porcentaje en lo que tiene que ver con la credibilidad. Nada más y nada menos que el 55%. 55%. Imagínate tú si estuvieras haciendo un Facebook Live, imagínate tú si estás enfrente de una sala de audiencias, imagínate tú si estás enfrente de un auditorio y tú no utilizas tu cuerpo. Desastroso, desastroso, desastroso. Entonces, el lenguaje corporal evidentemente tienes que utilizar lenguaje corporal, tienes que utilizar las palabras que vas a decir y ayudarlas con los brazos, como estoy haciendo en este momento, con las manos. Cuando yo quiero, por ejemplo, enfatizar en que algo es muy importante, utilizo las manos. Las manos son muy importantes. Las manos sirven, por ejemplo, para que las personas que son muy visuales se den cuenta de que si voy a hablar de 3 elementos, sean 3 elementos. Así de sencillo. Y esto, si tú lo incorporas a tu forma de hablar, mira, vas a convencer a cualquier persona. Van a generar credibilidad en ti. Vas a hacer que, por ejemplo, tú puedas cerrar un trato. Vas a hacer, por ejemplo, que tú puedas ganar un caso, que un cliente te contrate a ti. Porque un cliente lo que quiere es una persona segura de sí misma que lo respalde cuando tú eres un litigante. ¿Listo? Amigos, de esta forma ya hoy concluimos nuestros tips. Esto es un abrebocas, apenas un pequeño abrebocas de un excelente taller. Un taller tremendo, poderoso que voy a dictar el día 20 de febrero, próximo miércoles, es decir, de mañana en 8 días, próximo miércoles 20 de febrero de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Es un taller de técnicas de oratoria que está dirigido a todo tipo de profesionales, no solo abogados, no solo abogados. ¿Qué van a aprender acá? 1, rápidamente, vas a aprender a detectar tus miedos, porque es que si tú no sabes cuáles son tus miedos, ¿cómo vas a enfrentar tus miedos? Lo primero, detectar tus miedos. Segundo, vas a tener herramientas de comunicación efectiva para que tu mensaje sea entendido de forma más fácil. Segundo,
vas a tener herramientas de comunicación efectiva para que tu mensaje se entienda más fácil. Tercero, vas a poder conocer los secretos para manejar la tarima. Manejar la tarima de forma correcta, de forma exitosa. Y cuando digo tarima, me refiero no solo a la tarima, sino al espacio que tú tengas para hablar. Puede ser en un salón, puede ser en un auditorio, puede ser en donde sea, en un Facebook Live. Es decir, manejar tu espacio, tu espacio. Y como cuarto punto que vas a aprender en ese taller, que me parece vital, es que tú puedas vencer tus miedos. Si tú puedes vencer tus miedos, evidentemente vas a tener más confianza para hablar. Así de sencillo. ¿Para quién va dirigido este taller? Primero, para abogados que quieran generar y quieran crear un mensaje más convincente. Porque es que evidentemente estamos viendo cómo el solo mensaje corresponde al 7%. Pero si tú eres de los que crees que definitivamente quedándote quieto y ni siquiera realizando una gesticulación, y ni siquiera moviendo tu cuerpo, y ni siquiera usando los tonos de la voz, ¿vas a convencer a alguien? Estás grave, no vas a convencer a nadie. Y si estás en un negocio, si estás en un litigio, si vas a cerrar el negocio de tu vida, si quieres invitar a una chica guapa a salir, te lo juro que es así, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Entonces, primero, para abogados que quieran generar un mensaje convincente. Segundo, para abogados jóvenes que quieran aprender habilidades del éxito para afrontar nuevos retos en su vida, para estar preparados para grandes retos, porque así de sencillo es la cosa. Si tú sabes hablar, tú te puedes sentar con quien sea y con confianza vas a poder convencer a alguien de que tú eres la persona correcta para que te contraten, de que tú eres la persona correcta para que te den ese puesto, de que tú eres el abogado correcto para que te contraten para defender a esa persona. Así de sencillo. El tercer grupo de abogados, o más bien el tercer grupo de personas que sí o sí deberían estar acá, son aquellas personas que tienen absoluto miedo de hablar. O sea, tú no sabes hablar, tú te da miedo hablar, pasas al frente y se te corta la voz, o por ejemplo, te pones tan nervioso que la mente se te pone en blanco, o simplemente te pones tan nervioso que ni siquiera puedes hablar y te retiras del sitio. El mundo está lleno de esa gente. Si tú eres uno de ellos, allá tienes que estar, porque si no vas a perder muchísimas oportunidades y acá vas a lograr tener las herramientas para superar esto. Y el último es para cualquier tipo de profesional, cualquier tipo de emprendedor, profesional y emprendedor que quiera tener mejores resultados en su vida en términos, por ejemplo, de ventas. Definitivamente tiene que estar allá. Las ventas parten de la base de que tú tengas la correcta, por ejemplo, posición. Me refiero no solo a la parte del mensaje y a la parte del tono, sino a la parte del lenguaje corporal, para que tú puedas convencer a alguien de que tu producto es el correcto. Entonces, si tú quieres aumentar tus ventas, también este taller es para ti. ¿Cuándo es? 20 de febrero. ¿A qué horas? 6 de la tarde, desde las 6 hasta las 8:30. ¿Cuál es la inversión? 69.900 pesos en Colombia y $23.5 a las personas que lo quieran hacer desde otros países, porque va a ser presencial y virtual. Va a estar súper chévere. Así que invitadísimos todos. ¿Dónde va a ser? En el Club de Abogados, calle 91 con octava. Carrera octava con 91. Si te interesa, quieres crecer, quieres tener todas las herramientas, escríbeme por inbox. De hecho, en este momento te voy a pasar. De hecho, en los comentarios ya dejé el link para que tú puedas hacer la reserva de tu cupo. Ahí lo tienes. Ahí puedes entrar y pagar con tarjeta débito si estás en Colombia, con tarjeta crédito si estás a nivel internacional. En Colombia también lo puedes pagar a nivel internacional, con tarjeta de crédito. Amigos, no es más, espero pongan en función estos elementos porque son súper útiles y nos vemos entonces hasta el próximo martes 7:30 de la noche. Un abrazo a todos, chao.